El álbum Thriller de Michael Jackson fue lanzado el 30 de noviembre de 1982 y se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Uno de los fonogramas producidos para ese álbum fue el de la canción Billie Jean, que fue uno de los mayores éxitos de Michael Jackson, y es conocida por su letra intrigante y su ritmo pegadizo, ese groove hipnótico donde uno de los elementos esenciales es esa línea de bajo distintiva. ¿Qué acaba de pasar? Escuchamos un fragmento de la batería de Billie Jean en sincro con una versión ralentizada de la introducción de State of Independence en la versión de Donna Summer. Luego se escuchó como la fuimos subiendo a su velocidad original. ¿A qué viene esto? Es que al parecer Quincy Jones, que fue quien produjo Thriller, decía que para el riff de Billie Jean, Jackson se habría inspirado, aunque no fue la palabra que usó, en el riff de la producción de Donna Summer, que había sido lanzado en mayo del 82, o sea, unos meses antes. Que a su vez es una versión del tema de John Vangelis, que fue lanzado en el año 81. Y que es donde probablemente vamos a encontrar el origen de este famosísimo hipnótico riff que dura un compás y que bueno, sería obra de Vangelis. Para el sonido de este riff, Vangelis usó un Yamaha CS80. En Billie Jean se usaron varios sonidos. Greg Phillinganes, quien probablemente grabó ese riff en el demo de Billie Jean, al parecer habría usado un Moog, pero para la versión final el riff lo armaron con varios sonidos. Pero sigamos con el asunto de la inspiración y luego regresamos a esto. Porque hay un detalle más. State of Independence se presenta con el riff y luego aparece un piano, tanto en la versión de Vangelis como en la de Donna, que marca un contratiempo. Entonces, el riff se mantiene estable y de pronto aparece un piano que se va desarrollando con diferentes tríadas a contratiempo. En Billie Jean también se presenta primero el riff y luego aparece, bueno, no precisamente un piano porque para eso armaron un sonido más complejo, pero Bill Wolfer, quien tocó en la versión final esos teclados, decía que cuando estaban pensando o armando ese arreglo, habían usado un Rhodes, o sea, un tipo de piano. Bueno, la cuestión es que en Billie Jean también aparecen tríadas cambiantes sobre un riff estable, con una idea con mucho aire de State of Independence, al punto que también usa un contratiempo. Sin embargo, Jackson pone un acorde a tierra y un tiempo y medio después llega ese otro acorde a contratiempo, algo así como pa, 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 pa. Lo que tiene un aire, pero definitivamente no es igual al de Vangelis. Y parece mentira, pero esa combinación tierra-contratiempo, en lugar de dos contratiempos, le da un groove muy distinto, más interesante y atrapante quizás. La versión de Donna Summer del tema State of Independence fue casualmente también producida por Quincy Jones, grabada en el mismo estudio donde se grabó Billie Jean y por el mismo ingeniero. Y resulta ser que Michael Jackson, junto a otros artistas, estuvo en una sesión grabando coros para esa producción de Donna Summer. Posiblemente él se fue de ahí tarareando ese bajo y con eso en la cabeza se puso a trabajar en Billie Jean. O quizás ni bien tuvo el single, lo puso y le bajó la velocidad para ver cómo sonaba. O de pronto eso fue un hecho fortuito. Si acaso Jackson, sin advertirlo, hubiera puesto el disco en su bandeja configurada en la velocidad de 33 1/3, que es la velocidad habitual para los long play, y quizás él había estado escuchando uno. El riff, en lugar de sonar así, hubiera sonado así. Y es notable descubrir que la tonalidad que nos queda de pasar de 45 a 33 1/3, el track de Donna Summer, es la tonalidad que Jackson usó para Billie Jean. Es cierto que la velocidad del riff que nos queda de pasar de 45 a 33, el track de Summer, es un poco más rápida que la que se escucha en Billie Jean, pero es muy interesante observar que la versión que se terminó lanzando está levemente acelerada, tiene la afinación sutilmente más alta, como si hubieran subido levemente la velocidad de la cinta. Es decir, si vos escuchás el multitrack original, y es algo que más adelante vamos a hacer, se escucha a una velocidad. Y si escuchás la versión mezclada del vinilo, se nota un poquito más rápida y con una afinación sutilmente más alta.
Vale decir que durante el proceso de mezcla o de mastering variaron la velocidad de alguna de las cintas para que suene sutilmente más rápida y más brillante de como lo habían grabado. Esto me deja pensando, quizás Jackson se quedó con la idea de que ese riff pudo haber sido un poco más rápido, o como él lo habría escuchado aquella vez cuando pasó de 45 a 33 el track de Donna Summer, si es que esto hubiese ocurrido, claro. Posiblemente nunca sabremos cómo y en qué se inspiró Michael Jackson, pero la cuestión es que después de que Donna Summer versionó State of Independence, Jackson se apareció con este demo. En este demo estaban presentadas las diferentes partes que iban a construir la canción. No estaba la estructura completa, pero se escucha introducción, 2 versos, precoro, coro, casi todo el material necesario para armar una canción. Estaba la melodía con algunas ideas de la letra y quedaba bastante claro cuáles iban a ser los arreglos más importantes de la canción, entre ellos obviamente el riff de bajo. El pattern de batería era electrónico, probablemente de una LM1, quizás programada por el mismo Jackson o por alguno de sus colaboradores durante la construcción del demo. Sabemos que parte de los teclados los grabó Bill Wolfer, tanto en el demo como en la versión final. La guitarra del demo la grabó David Williams y dicen que quedó con tanta onda que esa misma pista la sacaron del demo y la pusieron en la versión final. Ya lo vamos a analizar. La verdad que tanto el sonido como el toque entre ambas versiones es tremendamente similar. Al parecer intentaron regrabarla, pero nunca quedó mejor que la del demo. El bajo del demo está hecho con un sintetizador, Moog quizás, y Bill Wolfer decía que él creía que el synth bass del demo de Billie Jean lo había tocado Greg Phillinganes. El bajo del demo suena así, y en la versión final suena similar. En este último el sonido estaría conformado por varios layers o capas, donde la capa más definida sería de un synclavier, más una capa con más cuerpo de un ARP 2600 o quizás un System 100 y algo de Minimoog. Pero sin duda, el que pone el material sonoro más distintivo de la versión final es el bajo eléctrico, tocado por Louis Johnson, quien le iba a aportar al riff una característica bastante particular. Como dije, Louis Johnson participó como bajista exclusivamente en la versión final, porque en el demo se trataba de un sintetizador, y él pudo haber tocado el riff de diferentes formas. Por ejemplo, tocando los fa sostenidos siempre en la octava de arriba, en este caso en la segunda cuerda. O también lo pudo haber hecho como en State of Independence, un fa sostenido en la octava grave y otro en la octava aguda. El caso es que Johnson optó por tocar las 2 octavas simultáneamente. A Johnson le era posible y le salía de manera natural tocar el fa sostenido de la cuarta cuerda con su dedo pulgar, como se puede ver en este fragmento. Pero más allá de su técnica, lo interesante es que al marcar las 2 octavas en bloque, Johnson resalta en el riff ese groove del que venimos hablando. Y que inclusive antes de que llegue la aparición del piano, te va invitando a moverte con esa tierra y contratiempo casi sin que te des cuenta. Te va preparando para ser hipnotizado. El groove que se forma al combinar ese riff con esa pulsación es probablemente la componente más mágica de Billie Jean, a tal punto que otros quisieron probar la misma fórmula un par de años después. Y no le fue mal. Like a Virgin es una canción de Bill Steinberg y Tom Kelly. Ellos cuentan que al principio era un tema que no les funcionaba, hasta que Kelly le aplicó la fórmula del grupo de Billie Jean, un riff con el mismo estilo y el patrón rítmico del tang, tang. Se lo mostraron a Madonna, le gustó. Después lo produjo Nile Rodgers y le gustó al resto del mundo. Y hay más aspectos análogos entre Like a Virgin y Billie Jean, como que comienza presentándose el riff, como que es un riff que tiene la misma métrica y también dura un compás, como la posterior aparición del patrón tierra-contratiempo, la estructura del verso, precoro, coro, la función de los acordes, en fin, ya vamos a volver sobre este asunto, porque hay muchísimo para deconstruir, analizar y aprender de Billie Jean y otras producciones que son ejemplos muy valiosos. Si te interesa lo que observamos, ayúdanos con un me gusta, suscríbete y prende la campanita, así te avisamos sobre el próximo capítulo de este análisis.
Pero volviendo al foco de este capítulo, el asunto y conclusión es que el grupo de Billie Jean tiene algo mágico, que puede que tenga el ADN de una idea de Vangelis, pero que Jackson supo transformar de una manera que lo hizo irresistible. Es un placer infinito compartir todo esto con ustedes. Hasta la próxima y buena jornada para todos.